Bien, comentaba entonces acerca de lo que es, bueno, la temática de cívica. No son cursos pesados, no son cursos que recuerden hechos, no son cursos que recuerden fechas, ¿no? Como lo puede ser tal vez historia, como lo puede ser geografía, hablar sobre las características de ciertos lugares. Eso no pasa acá. Acá hablamos más de temas sociales, ¿no? Normas, valores, ¿no? Algunas instituciones del Estado que podamos nosotros tener o mencionar. El día de hoy hablamos de uno de estos temas, los estereotipos. Yo estoy seguro que nosotros un poco conocemos, trabajamos, nosotros habremos escuchado hablar de los estereotipos o tenemos una noción sobre ello. Hablar sobre un estereotipo, refiriéndose a una idea preconcebida sobre algún asunto, una idea preconcebida sobre alguna situación. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, estereotipo, según la Real Academia de la Lengua Española, dice, es una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Los estereotipos son creencias sobre grupos humanos que se crean y comparten dentro de una cultura. Como decía, vamos a hablar de una idea preconcebida, de dándole el carácter, dándole la característica, dándole cierto patrón, dándole cierto rasgo a algo, a una persona o alguna situación. Ideas preconcebidas que nosotros tenemos sobre algo. Y si se dan cuenta, esto a veces puede rozar o puede verse envuelto, involucrado con lo que se refiere el prejuicio, ¿no? Las ideas, por ejemplo, que nosotros podamos tener sobre las personas, qué sé yo, personas de color, sobre las personas rubias, ¿no? Sobre personas que realizan diversas profesiones, ya tal cual por simplemente mencionar esta acción, su profesión, el cargo que ocupa, ya estamos atañéndole, estamos asignándole alguna función, alguna característica o algún rasgo distintivo, ¿no? Qué sé yo, hablar de futbolistas, por ejemplo. Le gusta la fiesta, la parranda, la diversión, ¿no? Una vida bohemia. Eh, Hablar de, qué sé yo, tal vez médico, personas dedicadas, responsables, entregadas a su trabajo, casi no tienen una vida social por dedicarse a su labor, ¿no? Ya nos estamos formando ideas preconcebidas entonces de una situación, ¿no? Estamos estereotipando la situación, estamos estereotipando a la persona, ¿no? Y por eso se refiere que los estereotipos son creencias sobre grupos humanos que se crean y se comparten dentro de una cultura. Y entonces entendamos que puede haber diferentes, con esto, antes de hablar de las clases de estereotipos, podemos entender nosotros que puede haber modelos de estereotipos, cuáles pueden ser, dentro de lo que yo he mencionado, estereotipos positivos y negativos, ¿no? Como hablar, por ejemplo, de un profesional y simplemente por decir tal vez es médico, es ingeniero, ¿no? O es abogado, algún cargo diferente. Ya estamos dándole alguna característica positiva, ¿no? Lo mismo pasa con los estereotipos negativos. Mencionaba hace un momento y un ejemplo con los futbolistas, ¿no? Hablando en general. Muchos tal vez nosotros damos el calificativo de que los futbolistas viven una vida fácil, solo se dedican a jugar fútbol, eh, viven diversión rodeada de lujos, pues no estamos dándole calificativos negativos. Entonces, en base a eso podemos hablar de estereotipos positivos o estereotipos negativos. Más aún, otro ejemplo de estereotipos negativos, hablar de unas personas o mujeres tal vez rubias, bien vestidas, a la moda. Bueno, decir, automáticamente ya empezamos con los prejuicios, estamos estereotipando, ¿no? Por fuera se ve bien, pero por dentro vacía, ¿no? No, es tonta, por así decirlo. Estamos dando una calificación negativa, un
Eso es un modelo negativo del estereotipo, ¿no? O estereotipo negativo. Entonces, por ese lado tenemos estereotipos negativos y estereotipos positivos, ¿no? Como la imagen o representación que nosotros tenemos sobre una situación. Pero, ¿cómo surge o de dónde sale esta palabra, el estereotipo? ¿No? Estereotipos, bueno, sabes que toda palabra tiene raíz en dos vocablos, ¿no? Palabras originarias. Eh, la palabra estéreos, que significa sólido, y tipos, que significa molde, ¿no? Molde o impresión. Estereotipo, la impresión sólida o el molde sólido, ¿no? Impresión sólida, a eso llamamos estereotipo, ¿no? La impresión arraigada, la impresión precisa, la impresión sólida, la impresión dura que nosotros tenemos sobre una situación, sobre un determinado número de personas. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos o eso hablamos cuando estamos mencionando a los estereotipos, o con eso trabajamos cuando hablamos de los estereotipos. Hoy a través de eso se pueden hablar de diferentes construcciones sociales, culturales, políticas, hasta económicas, ¿no? Hablando dentro del campo, por tal vez los campos profesionales, ya que hace un momento hablaba del trabajo. Por ejemplo, el día de hoy, yo preguntaría, tú sabes que hay muchas carreras venidas a más y muchas carreras venidas a menos, ¿no? Eso se entiende por la remuneración que recibe cada una de ellas. Siempre empezaría a preguntar a cada una de ellas, a cada uno de ustedes, qué piensan o qué les gustaría estudiar. Tal vez la mayoría me daría las respuestas más conocidas, ¿no? Alguna rama de las ingenierías, dentro del campo de los números, dentro del campo de las letras, abogacía, tal vez derecho, algún otro tal vez psicólogo, contador, o alguien por ahí tal vez médico, ¿no? Diferentes. Si yo pregunto tal vez el día de hoy, ¿alguno le gustaría ser filósofo tal vez? ¿Le gustaría estudiar la carrera de filosofía? Sería muy raro que alguien me diga que sí, tal vez, ¿no? Que ya tenemos una idea, una preconcepción de que filosofía, profesor, ¿de qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer siendo filósofo? Ya estamos dando una idea preconcebida, ya que esta carrera el día de hoy está muy venida a menos, ¿no? Pero eso no significa que uno no pueda desarrollarse en ese ámbito, no pueda surgir en ese ámbito, sí se puede. En otras épocas debe de saber que tanto en la antigüedad como en la Edad Media, filósofos era una de las carreras más remuneradas, más eran una de las profesiones más prestigiosas que había en aquel entonces. Filosofía, bueno, el día de hoy ha cambiado un poco esa situación. Entonces, muchachos, a medida los estereotipos se van formando conforme a la sociedad en la que vivimos. A medida que uno va desarrollándose en su familia, viviendo en la sociedad, compartiendo con su medio, pues vamos adquiriendo conocimientos, comportamientos según la sociedad, la región donde nos ubiquemos, ¿no? Y los conocimientos que podemos adquirir, ya sea a la región, sector económico que tú pertenezcas, al distrito donde creces, también si eres varón o mujer, porque también existen los estereotipos de géneros. Eso ya tiene que ver con los tipos de estereotipos y ahí vamos a continuar. A ver, un segundo. Clasificación de estereotipos. Existen diversos tipos de estereotipos: sociales, étnicos, sexistas y etarios. Profesor, ¿qué es etarios? Tiene que ver con edad, ¿no? Según la edad. Estereotipos sociales, ¿no? Son creencias positivas o negativas sobre las características de un grupo social. Son impresiones que la gente se forma sobre determinado grupo al asociar características y emociones particulares con grupos específicos. Hace un momento yo proponía el ejemplo de las profesiones y ahí en la imagen podemos ver y evidenciar que está la misma persona, una persona con
bata, ¿no? Claramente un médico y la otra persona vestida de civil. Te das cuenta entonces si uno ve o si las vería por separado, no la imagen junta, daríamos calificativos a esa persona. ¿No? Si por un momento tapamos la imagen del hombre civil y solamente dejamos al hombre en bata, podremos dar, estoy seguro que una o más características positivas. Si por otro lado tapamos a la imagen del hombre en bata y dejamos a la otra imagen, por ahí habría tal vez más calificativos negativos hacia esta persona. Por esa razón se dice, pues, o hablamos de estereotipos sociales, calificando a la persona, al grupo de personas, según su lugar de origen, su condición, en este caso según su vestimenta, ¿no? Su forma de vestir. Un segundo, ¿quién está acá? Estereotipos étnicos son generalizaciones referentes a determinado atributo de un grupo étnico, que puede ser considerada como injustificada por parte de un observador objetivo. Un estereotipo étnico está en función de una opinión generalizada sobre los rasgos atribuidos a una determinada etnia, a una determinada población. Eh, por poner ejemplos, ahí tienes imágenes de diferentes personas, con diferentes rasgos, características físicas, ¿no? O tipos raciales. Y como vemos, muchachos, podríamos hablar de estas personas dándoles calificativos a diferentes grupos, ¿no? De personas, desde la persona moderna, desde la persona que vive en la modernidad, en la ciudad, con las ventajas que ofrece la ciudad, hasta la persona que vive en un extremo, según la imagen, que vive una población lejos de la sociedad, lejos de la ciudad moderna, solamente viviendo con lo que le brinda la naturaleza, ¿no? Con su propia cosmovisión, su propio desarrollo cultural. Entonces, también en base a esto, también existen los estereotipos como los calificativos que vamos a dar a las diferentes etnias según su procedencia. Ok, está bien, no hay problema, vale. Gracias. Bueno, a ver, vamos a ver. Muchachos, cámaras encendidas, si hubiera algún problema me hacen saber, voy a pasar a hacer, inspeccionar o revisar. Saben que serán retirados los que no... Quien no está con la cámara encendida procederá a ser retirado, muchachos. Enciendan los que faltan la cámara. Ok, yo conozco el caso de algunos, solamente un par, ¿no? Y claro está que esta semana, sí, esta semana, bueno, hoy día ya para el día lunes ya eso ya tiene que estar superado, ¿verdad? Para el día de mañana no nos vemos, pero sí el día lunes, ¿no? Ya debe estar superado ello. Sí, por favor, déjense solamente la cámara encendida. Gracias, con los que cumplen las indicaciones. Muy bien. Ok, gracias muchachos. Bien. Estereotipos sexistas.
Ahora continuamos, vamos a continuar. Estereotipos sexistas o estereotipos de género, también conocidos. Se adjudica mayor jerarquía y valor a un sexo que a otro. Por lo general, tienden a minusvalorar a niñas y mujeres y a sobrevalorar a niños y hombres sin que exista una razón para ello. Y la imagen puede verse claramente, ¿no? Como este hombre que aparentemente puede ser un empresario, un hombre exitoso, dueño de empresas, con un gran poder económico, sale rodeado de mujeres, ¿no? Simplemente para mejorar la imagen o tal vez la fama de este señor que vemos en pantalla. Y te das cuenta entonces cómo aquí la mujer o las mujeres que están ahí acompañando son tal vez tratadas como instrumentos, ¿no? Para acrecentar la imagen o hacer más galante, más atractiva la imagen del hombre que se ve rodeada de estas mujeres acá. Y esto es algo que en la sociedad se ve y nos impone, nos enseña este modelo. Desde pequeño, ¿no? Siempre asociamos lo masculino con el sexo fuerte. Hoy, desde pequeños, ya los varones patean la pelota, juegan con juguetes propios, y hay juguetes propios para el varón, ¿no? Igual que las mujeres. Desde pequeñas, juguetes, muñecas, eh, adornos, juguetes que tienen que ver con cocina, dormitorios, sus muñecas con todo el set completo de la cocina, del dormitorio, de la casa, ¿no? Ya indirectamente estamos relegando a la mujer considerada como el sexo débil a esa función o a esa labor. Entonces también existen los estereotipos de géneros, siempre con la idea del machismo, ¿no? Esta ideología, a pesar que estamos en una sociedad moderna, a pesar que estamos en una sociedad desarrollada, donde existe igualdad, oportunidades, igualdad de derechos, ¿no? Igualdades laborales. Pero sin embargo, históricamente vemos que esto es algo que recientemente se ha ido dando, ¿no? Se ha ido dando debido a esas ideas preconcebidas que tenemos desde décadas y siglos anteriores, donde la mujer siempre ha sido relegada, pues es que el día de hoy todavía mantenemos rezagos de todo ello, ¿no? Sin ir más allá, recién, por ejemplo, aquí en nuestro país, la mujer en la década de los 50, 1950, recién pudo obtener su derecho a voto, recién podía votar en las elecciones. Antes no, solamente los hombres votaban. Recién en el año de 1919-1920, por primera vez las mujeres asistían a las universidades, ¿no? Antes no se le permitió el ingreso a las mujeres a la universidad. Antes no era necesario que se educaran. ¿Para qué? El día de hoy las leyes laborales son un tanto más igualitarias, ¿no? Por poner solamente un ejemplo, toda empresa de construcción o empresas que se dediquen al rubro de la construcción, mantenimiento, que realicen cargas y labores pesadas, tiene que tener entre sus filas trabajadoras del sexo femenino. Y uno dirá, profesor, pero ¿qué labor puede realizar, ¿no? Cargar ladrillos, levantar paredes, hacer la mezcla, ¿no? Se crean las condiciones necesarias para darles trabajos y facilidades a las mujeres, aunque sea el rubro en el que se desarrolle, sea el rubro que sea. Entonces, a eso nos referimos con los estereotipos sexistas o estereotipos de género, ¿no? Esa idea, eso que ya atañimos a lo femenino y a lo masculino. Estereotipos etarios. Decido yo que esto se refiere a la clasificación que se hace a las personas según su edad principal. Según su edad, una persona debe comportarse de tal manera, seas niño, seas adolescente, seas joven, o seas seas adulto o seas una persona de la tercera edad. Por ejemplo, ves en imágenes a una
señora de la tercera edad haciendo alguna pirueta, alguna acrobacia, parándose de manos. Bueno, nosotros tenemos el día de hoy el entendido que ya son personas viejas que tienen problemas físicos, los huesos no están fuertes para hacer esta actividad, pero sin embargo existe un grupo, un sector, algunas personas de la tercera edad que todavía realizan esta acción, es decir, pueden hacer piruetas. Y esto, bueno, ustedes lo saben mejor que yo porque ustedes están en el Facebook, en las redes sociales y en los videos habrán visto tal vez mujeres ancianas, hombres de la tercera edad que realizan piruetas como un joven, alguna destreza física que asombre a más de uno, ¿no? Videos virales, pues ustedes lo han visto, ¿no? Pero nosotros ya, según su edad, es una persona de la tercera edad, lo calificamos. O lo contrario pasa con el otro extremo, ¿no? Con los pequeños, con los niños. A veces, no, eres muy niño para hablar sobre ello, o eres muy niño para saber sobre estos temas, ¿no? Eh, como dice ahí en la diapositiva, eres muy pequeño para opinar sobre la política, ¿no? Eh, nosotros con el entendido, o las personas con el entendido de que sus ideas no son claras, de que habla incoherencias tal vez el niño, el muchacho, el joven, ¿no? Entonces ya estamos calificando según la edad, ¿no? A, a estos niños, jóvenes, adolescentes, adultos o personas de la tercera edad, ¿no? La, Muy bien, características y aspectos negativos, lo negativo y lo positivo. Estos son conocidos como modelos, ¿no? Los modelos positivos, los modelos de los estereotipos que pueden ser positivos y negativos. En un inicio yo decía que pues esto del estereotipo cae o roza mucho con el prejuicio, ¿no? Los prejuicios que tengamos sobre las personas o diversas situaciones, los cuales caen muchas veces en la discriminación. Como ves, tienden a la discriminación, presentan una visión colectiva de las personas, porque todos, como es común, metemos en el mismo saco a todas las personas y según a ello actuamos con prejuicios, ¿no? Ves por la calle una persona tal vez mal vestida, lo que haces es agarrarte los bolsillos, asegurarte bien, o el celular si lo tenías en la mano, meterlo a tu mochila, a tu bolsa, ¿no? Para evitar, ¿no? Ah, mira, es delincuente, posible delincuente, ¿no? Y ya es un prejuicio. Profesor, pero la sociedad nos enseña eso así. Bueno, eh, ante esa situación, pues es cierto que la sociedad nos impone ello, nos ha impuesto y seguramente nos va a seguir imponiendo, ¿no? Podemos hacer algo para modificar, cambiar ello, claro, todo está en nosotros mismos, todo está en la educación, todo está en no ser prejuicioso, no ver a los demás por encima del hombro, no por su color de piel, condición económica, sector del que venga, su origen, su ideología, vamos a calificar a las personas, ¿no? Es cierto que esto es muy difícil de cambiar, como ves ahí, son muy difíciles de modificar en el tiempo, ¿no? Pero la idea o la idealización sería que se pueda llevar a cabo. Expresan intolerancia ante la diversidad, muchachos, más hoy en día que hemos vivido y seguiremos viviendo en un país como el nuestro, que tiene una gran diversidad cultural, ¿no? Tenemos diversos dialectos, ¿no? Diversas costumbres, culturas, tradiciones, religiones, diferente cosmovisión, ¿no? Y a veces no compartimos todo lo que los otros pueblos, las otras culturas nos enseñan, ya que es algo diferente, ¿no? A lo que nosotros solemos hacer, ¿no? Y ahí estamos inmediatamente poniendo los calificativos, lo cual no corresponde, tampoco creo que sea este el caso en un futuro,
Siempre hay que proponer este valor de la tolerancia y el respeto hacia los demás, entre nosotros mismos y en un futuro cuando ustedes tengan a las futuras generaciones. Cuando ya sean padres o madres, ¿no? Y tengan su propia familia, sean cabezas de familia. Esto casi me olvido. Y con esto ya para terminar, ¿qué relación, como ves, todas estas ideas, es cierto que nosotros en la sociedad lo aprendemos, pero más aún lo reforzamos con los medios de comunicación, radio, televisión, los medios de comunicación, ahí está el principal motor en este sentido de todos los estereotipos que nosotros tenemos. Son los principales creadores de los estereotipos, ¿no? Porque ellos venden el producto, venden una marca, venden una mercancía, la publicitan, no solamente marcas, mercancías, ideas, ¿no? Ideas, ellos te enseñan a través de sus ideas, propagandas, películas, novelas, etcétera, cómo se llega al éxito, ¿no? Haciéndote creer que con dinero uno tiene el éxito, haciéndote creer que luciendo bien físicamente, pues eres una persona modelo a seguir, ¿no? Que a través tal vez de la belleza, en el caso de las mujeres, que, con grandes atributos, ¿no? Y un rostro angelical, y en los varones con cuerpos bien formados, trabajados, ¿no? Musculosos, por así decirlo, ese es el molde a seguir, el modelo ideal. Si ven cuando se publicita alguna marca, algún modelo, alguna mercancía, siempre hay personas de este tipo que abundan en la televisión. Entonces son imágenes falsas, ¿no? Nosotros sabemos y entendemos ello, pero no toda la población, pues, tal vez siga o entienda ello, ¿no? Por esa razón también tenemos que aprender a distinguir el tipo de información que recibimos a través de los medios de comunicación. No todo lo que nos dicen, ya sea marcas, modelos, mercancías, ideas, política, noticias, no todo es verdadero, ¿no? Bien, muchachos, hasta acá alguna consulta, duda. Como ven, el tema es muy sencillo. Bien, ahora sí entonces me vas a ayudar, o me van a ayudar, ¿no? Me van a ayudar en la resolución de la actividad. A ver, un segundo, voy a dejar de compartir para compartir la imagen de la actividad. Sí se ve la actividad, ¿verdad? Esta es la ficha del día de hoy. Hablamos de los estereotipos, los modelos de estereotipos, los tipos de estereotipos. Hablamos un poco de los estereotipos relacionados al género, relacionados a los estudios y el trabajo cuando mencionaba de las profesiones, ¿no? El día de hoy, ¿no? Dentro del panorama, cómo los estereotipos se asocian no solamente a las personas, se asocian a las situaciones, se asocian a las cosas en sí, se asocia a todo. Muy bien, a ver, muchachos, ya sin más plática, ahora sí, por favor, me ayuden aquí. Estas no son preguntas para marcar, como ves, son preguntas para contestarlas. Pero todo tiene que ver con lo que hemos hecho el día de hoy, lo hemos platicado. Listo, a ver. Número 1. Etimológicamente, ¿qué significa la palabra estereotipo? Sencillo. Impresión del sólido. Impresiones o moldes sólidos. Muy bien, excelente. A ver, un segundo, me estoy viendo que tengo que tomar nota. Bien.
Me van participando y dejando, por favor, sus datitos, sus nombres, por favor, para anotarlos. ¿En quién me participó ahora? García. García, gracias. Aquí está, García González. Muy bien, la número 1, sí. Impresiones o moldes sólidas significa la palabra estereotipo. 2, ¿cuáles son los modelos de estereotipos? Positivos y negativos. Positivos y negativos. Modelo positivo y negativo. Así es. Positivos y negativos. García, ¿quién más participó en esta ocasión? Sales. Es. Muy bien, gracias. Sales también creo me comentó. Muy bien. Tercera pregunta. A ver, esto ya es, puede ser de manera individual a cada quien, ¿no? Ejemplo de un estereotipo positivo. ¿Alguno o alguna, ¿no? de ustedes que se anime a dar un ejemplo de un estereotipo positivo? Que los asiáticos son muy buenos en las matemáticas. Perdón, no la escuché bien. Los asiáticos son muy buenos en las matemáticas. Muy bien, claro, ¿no? Los asiáticos son muy buenos en las matemáticas. Eso es un ejemplo de un estereotipo positivo, ya que le damos un calificativo positivo a una persona o número de personas. Muy bien, Erika. Y por el otro lado, si nos pidieran ejemplos de estereotipos negativos, ¿qué dirían ahí? Los argentinos son soberbios. Los argentinos son soberbios. Claro, muy buen ejemplo, ¿no? Ese es un atributo que le hemos dado a los argentinos a través del tiempo. Otro también sería que los negros roban solo porque son negros. Muy bien. Diego, ¿verdad? Diego Guillén. No, José Rivas. Perdón. Por aquí. A ver, ok, déjeme anotar. También me estaba escribiendo su compañero. Gracias, José. De igual manera, Diego, que me estaba escribiendo por interno. Estoy anotando. Muy bien, por acá. Sí, los dos dijeron lo mismo, sí, así es. No, pero claro, vale para ambos. Otro ejemplo, los chilenos son rencorosos, ¿no? También ese es un ejemplo que nosotros como sociedad lo hemos preconcebido. Bueno, no solamente nosotros, sino que a nivel de América, recordarán a los que les gusta el fútbol, especial, ¿no? Cuando se jugó la Copa América, ¿no? Calificativos que se hacían de todos lados, ¿no? Hacia Chile. Bien, a ver, continuemos. 3, 4, 5. ¿Cómo se relaciona el estereotipo y el género? ¿Qué diría ahí, la número 5? ¿Alguien, bueno, algún compañero o compañera que se anime a dar una posible respuesta dentro de todo lo que hemos mencionado? Relacionando estereotipo y género. Acá pueden haber diversas respuestas, no es que lo que dice acá es lo que tiene que ir en el examen, tal vez. Me sacó por unos momentos. Sí se me puede ver y escuchar, ¿verdad? Estábamos en el número... Compartir. El número 5. ¿Cómo se relaciona estereotipo y género? ¿Alguno que se anime a dar una posible respuesta? ¿No? La número 5 es, bueno, esto es sencillo. Podríamos decir, por ejemplo,
relacionando el estereotipo y el género. Esa concepción o esa idea que le damos a lo masculino y lo femenino cuando le damos diversos roles, ¿no? La concepción de darle a lo masculino y femenino roles diversos. Claro, muy bien, Mayrin, claro. Muy bien, muchachos, por interno algunos me dan sus respuestas. Yo comenté una idea, ¿no? Que se relaciona con lo que ustedes dicen. Por ahí me dicen, se interpretan por géneros. Se sobrevalora a uno y se minimiza al otro género, ¿no? Hablando a lo masculino y lo femenino. Por ahí otra compañera me dice, las posibles impresiones en ambos sexos. Claro, diferentes maneras de dar las respuestas. Muy bien, a ver, un segundo para poder anotar a los que intervienen. Mientras vayan, que el hombre es superior a que la mujer. Claro, muy bien. Rosales, muy bien. Muy bien, vámonos ahora a la número 6. ¿Qué son los estereotipos en la formación cívica? ¿O qué son los estereotipos, ya que hemos dado el concepto en un inicio, en este curso de cívica? ¿Es el conjunto de ideas y creencias establecidas? Claro, son conjunto de ideas. ¿Qué más me mencionó? Y creencias preestablecidas. Conjunto de ideas y creencias preestablecidas, ¿no? Conjunto de ideas y creencias preestablecidas. Muy bien, gracias, Erika. Diferentes ideas, modelos, patrón de conducta, ¿no? Patrones de conducta que te definen, que te dictan cómo debe ser, cómo debe actuar, cómo debes pensar y cómo deben sentir las personas, ¿no? Entonces todo eso prácticamente proponen guiarnos o decirnos cómo debemos ser en la sociedad, cómo debemos ser, comportarnos y pensar en la sociedad, ¿no? Muy bien, esa es la 6. Y la número 7, según las actividades a realizar, ¿cuál es la clasificación por el tipo de interacción? ¿No? Es decir, cuando nosotros realizamos los estereotipos, ¿qué es lo que estereotipamos? ¿A qué o a quiénes? A eso se refiere. La número 7, y con eso terminamos. Lo hemos mencionado y también está acá en la ficha, profesor. Podemos, a través de los estereotipos, mencionar la interacción con las personas, como ves acá, con los objetos o procesos, con las situaciones, a ver, por acá, género y físico, claro, ¿no? Dentro de las personas, el género, ¿no? Masculino y femenino. Y la interacción principal con ideas, ¿no? Manipular a las personas a través de ello. Claro, muy bien, Mayrin, también. Gracias ahí por participar. A ver, y termino por anotarlo. Muy bien, muchachos. ¿Alguna consulta, alguna idea, algún comentario? La evaluación, preguntas sencillas. Lo mismo que hemos hecho, mencionado hace un momento. Evaluación de cívica. La actividad, simplemente se te pide gráficos o imágenes que representen estereotipos positivos y negativos y que tú opines sobre ello. Pregunta sencilla. Vamos a dejar de grabar.